Hola amigos, ¿cómo están? Hace unos días Apple lanzó un montón de productos. Tenemos nuevo Apple Watch y un nuevo modelo de Apple Watch, AirPods Pro en la nueva generación, segunda generación. Bueno, tenemos nuevos iPhones 14 normales y 14 Pro. Estoy haciendo una serie de videos en el que vamos recorriendo todas las diferencias de specs, todas las evoluciones que tuvieron estos productos. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Vale la pena la diferencia en precio? Bueno, en este video vamos a analizar los iPhones, pero entre los videos del canal vas a encontrar todo lo referente a los nuevos Apple Watch, a los nuevos AirPods en videos separados. Esto es una serie, así que si te interesa alguno de esos videos, bueno, los vas a encontrar en la pantalla final. Voy a dejar esto por aquí y bueno, vamos a empezar primero con la versión normal. Vamos a hacer una comparativa y vamos a dar un pasito más. Vamos a llevarlo hasta el 12. Entonces aquí vamos a comparar el iPhone 12, el iPhone 13 y el iPhone 14. Esto es en la versión normal. Recordemos que en el iPhone 13 tenemos dos versiones normales, el iPhone 13 y el iPhone 13 mini. Y en el iPhone 14 tenemos dos versiones normales, el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus. Todos los specs que vamos a ver aplican tanto al mini en el 13 como al Plus en el 14, pues solamente hay una diferencia en el tamaño de la pantalla, en el tamaño de la batería y del teléfono. El resto de los specs de cámara y de todo son iguales. Lo mismo para la versión Pro. En la versión Pro tenemos dos tamaños, 6.1 y 6.7. Vamos a hacer un análisis del 12 Pro Max, 13 Pro Max y 14 Pro Max, pero también aplica a la versión Pro. Entonces empecemos con este análisis. Primero vamos a ver todas las diferencias de specs y después vamos a ver todas las opciones que uno puede elegir a la hora de comprar. Este video te tendría que ayudar a salvar todas las dudas, a entender las diferencias y a tomar una mejor decisión. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí entre la versión 12, 13 y 14? Que se parecen muchísimo. Entonces empecemos con el summary. Vemos tamaño de pantalla igual, servicio de emergencia SOS igual, la cámara, bueno, muchas burlas entre el 12 y el 13 en el que lo que hubo fue un cambio en la posición, pero bueno, había un poquitito más ahí con el tamaño del sensor. Pero básicamente aquí Apple en la versión 14 nos dice Advanced Dual Camera System, o sea, ha hecho una mejora en el sensor, en la lente, así que bueno, Apple lo ha nomenclado Advanced versus simplemente Dual Camera System. Y bueno, también tenemos True Depth Camera con autofocus, así que eso interesante también. Vamos a tener mejor autofocus, ya que en esta versión no tenemos LiDAR, que es lo que ayuda a hacer autofocus en la versión Pro, así que muy interesante que tengamos alguna otra funcionalidad. Creo que nos va a ayudar a sacar mejores fotos. Pero bueno, diferencias menores podemos concluir. Tenemos 2x de Optimal Zoom. Fíjense acá, la batería fue incrementando de a poco. 17 horas en el 12, 19 en el 13. Bueno, ahora tenemos 20 horas en el 14. Mejoras incrementales, pero bueno, se aprecia todo lo que es una mejora. A nivel del chip, como podemos ver, teníamos el chip A14 en el iPhone 12, el chip A15 en el 13. Bueno, también tenemos el chip A15 en el iPhone 14, pero Apple nos tiró una pequeña diferencia. En el iPhone 14 tenemos 5 cores de GPU versus 4 cores de GPU en el iPhone 13. Así que bueno, una pequeña mejora allí, pero sigue siendo un A15. Tenemos Face ID, compatibilidad de 5G. Acá en el material prácticamente no cambia nada. Y también en las capacidades de carga. En capacidad, recordemos, en el iPhone 12 venía de 64 a 256. Esto ya cambió desde el iPhone 13 y ahora en el 14 la mínima capacidad es 128 GB hasta 512 GB. Fijémonos en las pantallas. Estos teléfonos estamos analizando con pantallas iguales. Todos tienen 6.1 pulgadas, todos son OLED. Aquí podemos recorrer los specs y vemos que son completamente idénticos. ¿Dónde ha cambiado un poquitito? Bueno, los nits, pero no versus la versión 13, sino versus la versión 12. Y el peak nit, bueno, todos ya estaban en 1200. ¿Vemos? No hay una diferencia. Por eso que yo comenté varias veces que yo considero este iPhone 14 realmente un iPhone 13S como Apple lo hacía antes. Fíjense en el tamaño, igualito en la altura, igualito en la profundidad. Un poquitito más profundo. ¿Por qué? Porque la cámara ha aumentado un poquitito de tamaño. Ahora nos fuimos a 7.8 milímetros cuando estábamos en 7.65 en el iPhone 13. Y en el peso, bueno, se ha reducido un poquitito más. Ahora estamos en 172 gramos versus
174 gramos de la versión anterior. Aquí no tenemos diferencia en las capacidades de resistencia de agua y polvo. Aquí tenemos el chip y aquí es donde mencionábamos, ahora tenemos 5 cores GPU, el resto de las cosas siguen completamente iguales. Fíjense en la cámara, aquí hemos incrementado un poquitito la capacidad de apertura. Nos fuimos a f1.5 en la cámara principal y la cámara ultra wide continúa en 2.4. Todo hace que pueda tener también una mejor capacidad de tomar fotos nocturnas. Lo otro que podemos ver aquí es que se ha agregado una nueva función. Apple lo ha nomenclado como Photonic Engine, que esto básicamente es mucho mejor procesamiento de imágenes, mucho mejor entendimiento de la foto y por lo tanto un mejor resultado de fotos, por ejemplo con baja luz o con alguna diferencia de la luz que puede hacer que algunas zonas se noten más oscuras que otras. Bueno, el Photonic Engine esto ayuda bastante y se ha agregado solo desde el iPhone 14. Después vemos que si recorremos el resto de los specs, solamente tenemos Photographic Styles, que eso ya había venido en la versión anterior, así que versus el 13 no hay nada. A nivel de capacidades de video, bueno, no tenemos diferencia versus el 13, solamente el nuevo Cinematic que no estaba en el 12. ¿Y qué se agrega? Se agrega un Action Mode. Apple nos había dicho que tenemos un mejor sistema de estabilización de los sensores, o sea que cuando pongamos en Action Mode y corramos o movamos el teléfono, no solamente hay una mejor estabilización, sino que probablemente la cámara también hace un pequeño crop, un pequeño cortado que ayuda a que con AI pueda tener una mucho mejor imagen estabilizada. Así que esto es una mezcla entre hardware y mucho AI, que es donde Apple ha puesto mucho de la apuesta en estos nuevos teléfonos. Vamos en la cámara frontal. Aquí también se ha aumentado a 1.9 versus 2.2 de la versión 13. Tenemos también el Photonic Engine en la cámara frontal. Y tenemos también Cinematic Mode. Acá la diferencia es que lo podemos hacer en la cámara frontal con 4K en el iPhone 14, cuando en el iPhone 13 estábamos solamente en 1080. El resto de las características totalmente similares, no hay cambios. Aquí en las características de seguridad se agregó la detección de choques. Esto es, si uno está en un accidente de tránsito, bueno, el iPhone 14 puede detectar eso. Aquí vemos en todo lo que tiene que ver con conectividad. La principal diferencia es el protocolo de Bluetooth, que ahora tenemos un protocolo 5.3 versus protocolo 5 de las versiones anteriores. El resto de las cosas continúan muy similares. Autenticación por Face ID continúa igual. Características de Apple Pay para los países donde funciona continúa igual. Vamos a ver aquí. Videollamadas continúan exactamente iguales, no hay diferencia hasta el 12. Llamadas de audio tampoco ninguna diferencia hasta el 12. Audio playback ninguna diferencia entre el 14, 13 y 12. Video playback tampoco, Siri tampoco. Vamos a ver aquí los specs de batería y potencia. Y aquí podemos ver que el iPhone 14 ha mejorado también un poquitito en video playback con streaming y en audio playback. Así que puede ser que tengamos todo un hardware más eficiente o un poquitito de mejor utilización de la batería. Tenemos fast charging hasta 50% de la carga del teléfono en 30 minutos, pero eso no es ningún cambio. A nivel de sensores continúan completamente iguales. Y por último, el cambio que ha producido más revuelo. Fíjense aquí, no tenemos dual SIM, tenemos no compatible con chip físicas. Esto yo estoy aquí en la página de Estados Unidos. Probablemente cuando las telefonías de todos los países importen de manera oficial, estas empresas van a poder elegir comprar la versión con SIM card que se va a vender para los países. Pero en Estados Unidos todo se va a vender sin soporte para SIM card física. Así que si uno quiere comprar de Estados Unidos y llevarlo al país donde uno quiere usar, bueno, aquí puede tener problemas si es que la telefónica local no soporta esta tecnología. Si nos vamos a elegir un iPhone 14, básicamente vamos a elegir el tamaño. La versión empieza en $799 en la versión de 6.1 pulgadas, $100 más caro por la versión de 6.7 pulgadas, iPhone 14 Plus. Aquí podemos elegir entre 5 colores: azul, violeta, midnight, starlight o product red. Y aquí tenemos 3 opciones de almacenamiento. Empieza en 128 GB, 256 y 512, donde hay una diferencia de $100 con respecto a la versión de 256 y $200 más si nos queremos ir a la versión máxima de 512 GB. Esto es todo lo que necesitamos saber si estamos en busca de un iPhone 14. Como podemos ver, la diferencia versus el 13 es nada.
La diferencia versus el 12 es un poquitito más, pero muy cercana también. Así que si uno está en un iPhone 12, si uno está en un iPhone 13, ¿no? Irse a un iPhone 14, hay muy pocos elementos que realmente justificarían esta transición entre las versiones no Pro. Entonces vamos a ver ahora la versión Pro, que aquí sí hay algunos cambios un poco más sustanciales. Entonces aquí en esta comparativa tenemos iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max y iPhone 14 Pro Max. Yo estuve usando el iPhone 13 Pro Max por el último año, estoy contentísimo del teléfono. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con batería y si el iPhone 14 también mejora. Bueno, lo principal, en el 12 teníamos 4 colores, en el 13 teníamos 5 colores. Inicialmente teníamos 4, pero bueno, después llegó este color green a mitad de la temporada. Bueno, ahora también tenemos 4 colores en la versión de 14 Pro, lo que nos dice que probablemente allá por el comienzo del año que viene puede aparecer un colorcito más. Vamos a ver qué viene. Me gusta mucho el Space Black, que es el que yo elegí, hice el pre-order, pero bueno, este Deep Purple también un color hermoso. Empecemos a ver las principales diferencias. La pantalla 6.7, tenemos ProMotion desde la versión anterior, pero ahora tenemos un mejor ProMotion. Este ProMotion hace que se pueda ir hasta 1 Hz de refresco a 120 Hz, lo que permite el agregado de la otra característica que está aquí, Always On Display, que conjunto con la pantalla de bloqueo de iOS 16 es una funcionalidad espectacular. ¿Qué se agregó? Lo que vimos ya en el video de lanzamiento y analizamos un poquitito en el video anterior. Dynamic Island, esta interacción con el nuevo notch que va a aparecer en este iPhone 14. Me fascina una utilización brillante del notch. Bueno, uno de los motivos más atractivos por el cual la gente está tentada por este iPhone 14 en la versión Pro. A nivel de emergencia SOS tenemos Crash Detection, lo mismo que el iPhone 14. A nivel de la cámara trasera y todo el bump de la cámara trasera va a ser más grande. ¿Por qué? Porque tenemos también una cámara nueva. 48 megapíxeles versus 12 megapíxeles de la versión anterior. Así que una evolución importante a nivel de resolución de la cámara. Y también tenemos True Depth con autofocus. Así que vamos a tener mejores fotos, vamos a tener un mejor hardware para sacar mejores fotos y no solamente va a ser una cuestión de un mejor chip o un mejor AI. A nivel de zoom óptico, bueno, de 5 ya pasamos a 6 en la versión anterior, continuamos en 6. En batería sigue mejorando un poquitito. Yo estoy absolutamente satisfecho con la batería que tengo en el iPhone 13 Pro Max. Bueno, Apple nos dice que el iPhone 14 Pro Max va a ser aún mejor, así que fantástico, me encanta. A nivel de chip, bueno, aquí una consistencia. En el iPhone 12 a 14, en el iPhone 13 a 15 y por supuesto en el iPhone 14 Pro tenemos el A16. Esto es una mejora incremental menor según los specs que ya se empezaron a filtrar. En CPU, en GPU es como si hubiese sido un overclock del A15, ya que aquí no hay un incremento en los cores, ni en CPU ni en GPU, así que el chip es más potente. Nada cambia en Face ID, nada cambia en 5G, nada cambia en los materiales y el chasis del teléfono, nada cambia versus el 13 en el almacenamiento, vamos de 128 hasta 1 tera. Bueno, en la pantalla empiezan ya algunos cambios que son relevantes. Ya charlamos del Dynamic Island, que es la utilización del notch. Tenemos el Always On Display. Bueno, ¿cómo cambia este notch? ¿Cómo cambia su posicionamiento? Bueno, cambia también un poquitito la relación que hay en los píxeles entre largo y ancho. Y algo que yo siempre admiro de Apple, 460 ppi. Esto es la cantidad de píxeles per inch. Mientras mejor sea, mientras más alto sea el número, mejor. Esto es un excelente número. En el resto de las cosas no cambia mucho hasta que llegamos al brillo, donde el brillo normal no cambia mucho, estamos en 1000 nits. El brillo peak está en 1600 nits versus la versión anterior. Y bueno, ahora tenemos un peak brightness en outdoor. Cuando detecte demasiado brillo exterior porque estamos afuera, bueno, el teléfono puede llegar hasta 2000 nits. Hay que ver en qué momento esto se activa, probablemente se active solo, pero bueno, interesante que la pantalla pueda llegar hasta tanto brillo. A nivel de tamaño y peso, bueno, casi ningún cambio. Vemos acá la altura igual, el ancho igual, la profundidad cambia un poquitito porque la cámara es un poco más profunda. Tenemos 7.85 milímetros versus 7.65 milímetros de la versión 13, y en el peso ha aumentado casi nada, es más, solamente se ve cuando lo vemos en onzas. Si lo vemos en gramos, continúa en 240 gramos. Resistencia al agua y resistencia al polvo continúan igual.
El chip, como vimos, hay una evolución del A15 al A16, pero no un cambio en la cantidad de cores de GPU ni de CPU. Veamos la cámara donde hemos perdido, vamos a decirlo entre paréntesis, la apertura. Estábamos en 1.5, ahora ha aumentado a 1.7. En la ultra wide de 1.8 a 2.2 y en la telefoto se ha mantenido igual. Así que hemos perdido un poquitito de apertura, pero bueno, esto seguramente se compensa de otra manera. Aquí vemos que a nivel de zoom óptico no ha cambiado nada. Apple nos ha mostrado que puede hacer un crop de una cámara y hacer un zoom de 2x, que eso aparecía en el lanzamiento, así que no está acá descrito, pero sí tenemos ese paso intermedio, que es interesante que tengamos un lugar óptico en el cual podemos lograr un poquitito de diferencia en el zoom. Aquí también se agrega el Photonic Engine, que es esto que ya hablamos, y en el resto de las cosas prácticamente ninguna diferencia versus el 13. A nivel de recording de video, para tomar video tenemos ahora Cinematic Mode en 4K. Esto solamente estaba en 1080p en la versión anterior. Y en ProRes y Macro no ha cambiado nada versus la versión 13. Aquí también se agrega el Action Mode, que ya habíamos hablado en la versión 14. Y el resto de las cosas prácticamente no cambia nada versus la versión 13. La cámara frontal, bueno, ha mejorado la apertura. Nos fuimos de 2.2 a 1.9 y tenemos el Photonic Engine, que nos va a ayudar a tener mejores fotos con la cámara frontal para tomar mejores selfies. A nivel de Cinematic Mode con la cámara frontal, bueno, ya podemos ir hasta 4K y en el resto de los specs de cámara ya ninguna diferencia. En Safety tenemos Crash Detection, eso ya habíamos hablado. En celular y wireless, lo de Bluetooth, que también es igual a la versión 14. En Face ID, ninguna diferencia. Apple Pay, ninguna diferencia. Apple Car, ninguna diferencia. Videollamadas y llamadas de audio, ninguna diferencia. Video playback, ninguna diferencia. Siri tampoco. Y vamos a ver aquí en batería, en el que ya vimos, tenemos de 28 a 29 horas de autonomía. Y en video playback y audio playback no hay cambios, 25 horas y 95 horas. También por supuesto tenemos carga rápida, 50% en 35 minutos. Aquí es importante, tenemos que tener un cargador de 20 watts. Estos teléfonos ya no vienen con cargador. Sensores, ninguna diferencia. Y lo mismo que habíamos dicho para el 14 aplica para el 14 Pro en lo que tiene que ver con la SIM card. Mucho cuidado. No comprar un teléfono de $1.500 que cuando lo llevemos a nuestros países no funciona. Si queremos comprar un iPhone 14 Pro, bueno, tenemos dos opciones, ir por 6.1 o 6.7, hay $100 de diferencia. Estamos en $999 en la versión de 6.1, $1.099 en la versión de 6.7. Solo cambia el tamaño de la pantalla. Aquí podemos elegir entre los 4 colores: Purple, Gold, Silver y Space Black. Recordemos, este es el chasis de acero, así que brilla un poquitito. Y luego tenemos que elegir el tamaño. Aquí nos podemos ir desde 128, que es el precio de entrada, y podemos ir inclusive hasta 1 tera de almacenamiento. Esto sería un incremento máximo de $500. Yo creo que con 256 GB uno tiene que estar bastante bien para lo que uno necesita. Bueno, con esto también podemos filmar en ProRes 4K. Si nos vamos a 128, solamente tenemos acceso a ProRes 1080p. Esto es lo que tenés que saber para comprar un iPhone 14. Espero que te sirva. Es una guía en la que repasamos todo y vemos todas las opciones de compra. Te agradecería que me dejes un super like si te gustó este video y si te interesa ver todo este mismo nivel de detalle, tanto para todas las versiones de Apple Watch como para los nuevos AirPods. Bueno, también los videos de la serie en el que hacemos ese detalle y lo podés encontrar aquí. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!